Voy a decirlo, si luego no puedo decirlo me pondré un pitido, pero tengo una reunión con... Me he cogido esto, que es udon frío. Quería ir a un parque. ¿Oís esto? Que yo por trabajo tuve que hacerles fotos y bla 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 bla, son súper majos. Está muy bueno. Hostia, no puedo grabar. Un, dos, vamos. Hello días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Son las casi 9 de la mañana. Me he despertado hace escasos 30 minutos. Me he quitado el pijama, me he puesto esta camiseta de ir por casa porque nos tenemos que maquillar, bla bla bla. Y me he echado como un hidratante en el pelo, y me he puesto 2 coletas. Porque hoy tenemos un día lleno de cosas, ajetreo, cosas que hacer. En breves tengo que salir de aquí porque tengo una reunión. Estoy cagada porque es la primera vez que me reúno con ellos en persona, es por una cosa de trabajo y estoy como Jesucito de mi vida. Yo he colaborado con como Ansin Doyle en el pasado, he ido a diferentes cosas y tal, y estoy con ganas de la reunión, pero a la vez estoy cagada porque siempre enfrentarme como una corporativa, ¿no? Nueva de aquí de Japón pues me genera estrés, ¿qué os puedo decir? Así que nada, vamos a empezar el día, y este vídeo es un 24 horas comiendo de Konbini. El tiempo está ajetreado hoy, pone que va a hacer un montón de calor, un montón de humedad, así que mi idea es que hoy empecemos ahora desayunando aquí en casa. Lo voy a pedir por Uber Eats, voy a pedir el desayuno y os enseño qué opciones hay, y vamos a pedir al Lawson, que es uno de mis konbinis favoritos, y os voy a enseñar qué opciones tiene el konbini para desayunar. Luego, después de la reunión, iremos a comer y comeremos en otro konbini que hay cerca del lugar de la reunión, que ya lo he buscado por Google Maps, que es un Famima, si no recuerdo mal, y luego os llevaré a uno de mis konbinis favoritos, que también es un Lawson, pero es un Lawson especial, no os voy a decir nada porque de verdad que me gusta un montón, y terminaremos comprando la cena y cenando en casa en otro konbini. Espero que sea un 7-Eleven y así os enseño un poco de todo, y si no, pues de hecho mi konbini favorito es el Lawson, pero mi segundo konbini favorito es el Famima, así que el 7-Eleven no es que no me guste, pero me gusta quizás un poco menos. Si sois entendidos de los konbinis de aquí de Japón, por favor dejadme en comentarios cuál es vuestro konbini favorito. Sí que esto parece una tontería si no vivís aquí o no habéis venido aquí de vacaciones, pero la gente que viene aquí genuinamente tiene konbinis favoritos, porque al final cada uno tiene cosas distintas. By the way, yo las lentillas puestas, ya sabéis que soy un topito, siempre llevo gafas, así que nada más levantarme como iba a grabar me he puesto las lentillas. Todavía no tengo las neuronas conectadas, así que vamos a hacer una cosa. Voy a pedir el desayuno lo primero que todo, y después de eso os cuento un poco más cuál es el plan de hoy y os hablo de una cosa interesante que os voy a estar contando en este vídeo. Así que, ¡ay, mi amor! Que no me había dado cuenta que este mensaje en mi vida. Un momento. By the way, me he hecho el skincare ya y llevo un foco en la cara, pero os aseguro que estas ojeras no se ve porque llevo una cosa por abajo de los ojos que es iluminadora. Mi amor, ¿tú has desayunado ya, mi vida? Que te quiero. Eres lo más bello de este mundo, tú. Acaba de llegar el paquete, bueno, el paquete, el desayuno. Ya estoy más despierta, perdón por antes. También se ha nublado un poco y ahora he puesto el foco un poco más fuerte para que se me vea mejor. Yo soy una persona que desayuna salado, por cierto. ¿Vosotros qué sois? ¿Team salado o team dulce? Por favor, dejadme en los comentarios. De hecho, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer guerra de comentarios. Quiero que alguien ponga si es team salado de desayuno, y que si vosotros lo sois, le deis likes a ese comentario o lo pongáis en reply de ese comentario. Y quien sea team dulce y llegue el primero, que lo ponga. Yo soy team desayuno dulce y que le des likes o lo comentéis en plan, yo también. Quiero ver cuál gana, salado o dulce. Yo voy votando por salado, pero por ejemplo Chris, mi amiga Chris, ella prefiere dulce, 100 de 10. Lo que les hemos pedido para desayunar es este sándwichito de aquí, que viene con el famoso sándwich de huevo y el sándwich de atún, que es mi favorito, by the way. Un cafecito, porque sin cafecito no puedo con la vida. Y este es un café latte non sugar, lo que pone ahí en katakana es non sugar, o sea, sin azúcar. Huevo, aunque me comeré solamente uno, o no sé si me lo comeré porque estoy un poco así asá, pero bueno, huevo. He cogido cosas que me suelen gustar mucho, y pollo, que me comeré uno también, que es este de aquí. Este es de... Viene así, tal cual, ya hecho, y tal cual te lo comes. Pollo, tomato y cheese. Eso es todo. Voy a preparar el café. Ah, y os tengo que contar que el sponsor del vídeo de hoy, by the way, nos va a estar acompañando todo el vídeo, porque es Fiverr. Vosotros sabéis que me encanta la plataforma de Fiverr, que lo he usado un montón, que he contratado un montón de freelance, así que este vídeo es patrocinado por ellos, así que muchísimas gracias. Os tengo que contar los freelance que he contratado últimamente y para qué, porque sobre todo la que os voy a contar luego, o sea, es nice y me está ayudando para muchas cosas y yo creo que va a ser guay, pero sobre todo la que os contaré al final del vídeo, esa estoy hasta nerviosa, así que, pero no voy a adelantar nada, que estoy muy contenta de poder colaborar con Fiverr porque me da oportunidad de hacer muchas cosas. Fiverr, por cierto, si no lo conocéis, voy a ir abriendo este sándwichito de aquí. El pollo, voy a abrir el pollo. Fiverr es una plataforma para contratar freelance, es decir, gente que, por ejemplo, te puede ayudar pues por horas, por días, por bla bla bla, en hacer algo tipo, pues por ejemplo, pues marketing, pues asistente virtual, diseñar, hacer una web o cosas así. El pollo.
Muy bueno. En Fiverr además puedes decidir qué tipo de freelance quieres, que esté con más o menos puntuaciones ya de otros usuarios, qué idioma quieres que hable, o sea, tiene una forma muy intuitiva, filtrada, para poder encontrar a tu freelance predilecto para el trabajo que tú estás buscando. De todas formas, han mejorado incluso más eso y hablaremos de eso un poco más adelante en el vídeo, así que estad atentos. Me tenéis que decir si os gusta este tipo de vídeos que coma en cámara o simplemente que os enseñe el producto y que no lo coma. Quiero saber, porque como es la primera vez que lo hago, quiero saber qué os gusta más. Y dicho esto, de verdad, tengo que cortar ya porque tengo que desayunar súper rápido porque me tengo que ir a la reunión, así que deseadme suerte. Tengo una reunión ahora de trabajo. Voy a decirlo, si luego no puedo decirlo me pondré un pitido, pero tengo una reunión con Rakuten. Es la primera vez que vengo a las oficinas y estoy... Deseadme suerte, por favor. Hola amigos, estamos por fin a la hora de comer en el primer konbini de todos. For the record, estamos en la zona de Shinagawa y es una zona llena de trabajadores. De hecho, este konbini está en una torre de oficinas súper grande. Ya he terminado la reunión, todo ha ido bien. Creo que ha ido bien. Si tenemos buenas noticias las iréis viendo por el canal y por otros lugares próximamente. Os voy a enseñar qué me he cogido de comer. Un momento. Me he cogido esto, que es udon frío. Me encanta el udon frío en verano. No sé, me sienta súper bien, me gusta un montón. Yo siempre suelo comer el del 7-Eleven y estamos en un Famima. Este creo que va a ser la primera vez que lo pruebe. Os diré si me gusta más o menos. Un momento que lo abro. Además del udon, que ya lo tengo preparado, me he cogido estas vitaminas de aquí. ¿Qué tienen? Suplemento de 12 diferentes vitaminas. B, A, V, B1, B2, B5, B12, biotina, nactina, pantoctilina. Se supone que es muy bueno, así que mucha gente aquí lo toma y yo me acostumbré a tomarlo y me gusta mucho. Y este té va a ser la bebida, pero el té me lo han regalado en la reunión, así que el té es gratis. Y toda esta comida me ha salido por como unos 850 yenes, que no está mal. Y por cierto, en el konbini os voy a enseñar una cosa. Podéis calentar las cosas si queréis, eso es agua caliente, pues os compráis un ramen instantáneo, así que está bastante bien. Obviamente es una opción que yo no hago cada día de mi vida, pero sí os puedo enseñar las cosas que a mí más me gustan del konbini, por si vosotros venís y queréis probarlas. Después de comer aquí nos iremos a tomar un café a otro de mis favoritos y os enseño qué tomo así de postre en merienda. En cuanto a lo que os he dicho que os iba a decir qué personas tengo ahora mismo contratadas gracias a Fiverr, os voy a decir que la primera que contraté fue, como ya hice hace unas semanas, bueno, hace unos meses ya, un asistente virtual. La última vez que os dije, si veis todos mis vídeos, que había contratado con Fiverr un asistente virtual, os dije que era para que me ayudase a tener el TikTok al día. Eso no pasó porque al final me estuvo ayudando a hacer otras cosas y al final TikTok quedó en segundo plano. Mal, porque es de verdad, quiero tener TikTok, quiero tener Facebook, pero hasta ahora la verdad es que no he tenido tiempo, así que si todo va bien con esta persona, conseguiré tener mis redes sociales más activas. No las que ya tengo activas, más o menos, que son YouTube e Instagram, sino las que me gustaría tener, que son Facebook y TikTok, y que las tengo siempre súper muertas. Así que si lo consigo, tenéis los links en la cajita de información y espero de verdad poder hacerlo, porque siempre tengo tantas cosas que si no me pongo, ayúdame con estos emails, ayúdame con no sé qué, ayúdame con no sé cuántos, y al final, pues claro, esta persona tú la contratas para un tiempo y termina haciendo otras cosas. Pero bueno, anyway, mi idea esta vez es que de verdad me ayude con TikTok y con Facebook. Veremos si eso está sucediendo o no. Y vosotros en el futuro lo sabréis mejor que yo. Esta chica que está siendo mi asistente, la encontré su perfil utilizando una nueva funcionalidad de Fiverr que se llama Fiverr Neo. Fiverr Neo básicamente es una IA, te ayuda y te guía mediante un chat. Tú le dices, hola, Fiverr Neo, Neo-chan, quiero encontrar un asistente que me ayude a llevar, por ejemplo, TikTok y Facebook y que sepa de SEO. Fiverr Neo te ayuda y te dice, vale, pues en cuanto a estos perfiles te podría recomendar esto, o igual te hace otras preguntas en plan de, vale, ¿y lo prefieres así o asá? O porque no deja de ser una inteligencia artificial, así que está muy bien. Yo creo que es una buena actualización que Fiverr necesitaba. Lo único es que con el chat tienes que hablar solamente en inglés de momento, no entiende español, pero sí que es cierto que en las especificaciones le puedes decir en inglés, quiero
contratar un asistente, pero me gustaría que hablase español. Y los perfiles que te ponen es gente que habla español, así que en eso no tenemos ningún problema. Espero que para cuando estéis viendo este vídeo, las redes sociales estén ya por lo menos creadas y que empiecen a estar activas. Vamos a cruzar nuestros dedos para que sea así, por favor. Quería ir a un parque, pero no va a ser... ¿Oís esto? ¿Oís las cigarras? No hay parque. Vamos a ir a otro convini a tomar un café americano con hielo, igual algo dulce. ¿Pero un parque? Desde luego que no, amigos. Desde luego que no. Shibuya, Shinjuku 方面。 Estamos en uno de mis convinis favoritos. De hecho, yo diría que esta gama de convinis, el Natural Lawson, es mi Lawson favorito, mi convini favorito. Se llama Natural Lawson porque pese a que tiene cosas que también tiene el Lawson normal, ellos tienen como cosas especiales que solo se encuentran aquí. Quizás incluso más sanas, te podría decir, más sanas, con más proteínas, de unas calidades mejores, opciones veganas. O sea, es un Lawson para gente... Es más caro también, ¿vale? Es más caro, entonces también me gusta mucho, pero no vengo tanto. Mira, por ejemplo, aquí tienen marcas que en el Lawson normal no tienen. Lo voy a enseñar de cerca. Todas estas cositas de aquí, esto en los Lawsons normales no están. Y sí que es cierto que quizás, por ejemplo, esto es chocolate, pero más sano, porque es más natural, no tiene nada añadido, es chocolate negro. Y no es que tenga nada yo con esta marca en concreto, es un ejemplo. También tienen las típicas cosas, ¿no? Que son dulcecitos que están en todas partes y que quizás no son tan sanos, pero también tienen, por ejemplo, estos brownies son más especiales, son más caros, hechos de no sé qué. Yo no tengo ni idea de estos brownies porque no los he comido nunca, pero creo que me estáis siguiendo, ¿no? Estos, por ejemplo, no tienen gluten, no tienen GMO, que no tengo muy claro qué es, no tienen ni conservantes ni no sé qué, otras opciones. Pero yo os digo, este paquetito, por ejemplo, son 389 yenes, o sea, barato, barato, lo que es barato no es. Brownies orgánicos, de brown sugar, vegano, gluten free, sin soja, 346 yenes. ¿Será que probamos esto con el café hoy? Me apetece algo dulce. Maybe sí. Me he puesto aquí porque coge el viento. De hecho, se suele decir que las zonas donde tienen Natural Lawson son como de más dinero, ¿vale? Digamos que si cerca de tu casa hay un Natural Lawson, sabes que es una zona que está bastante bien posicionada socialmente. Y de hecho, los Natural Lawson, depende de la zona. Por ejemplo, en este que estamos ahora está en Nogizaka y muchas veces directamente te atienden en inglés cuando te ven que eres extranjero porque están acostumbrados, ya que esta es una zona de muchos extranjeros. En esta zona viven muchos modelos, actores, dentro del mundo del entretenimiento, extranjeros. También hay muchas oficinas por aquí de eso, tanto japoneses como extranjeros, y digamos que están acostumbrados a un mundo más global en esta parte de Tokio. Mirad estas cosas que tienen, son como macroprobióticos y cosas así, que yo estas cosas no tengo mucha idea. Si alguien sabe un poco más de este tema y me puede guiar, en plan, esto supone que relaja y es de coco, no sé, nunca he probado esta sección en concreto, pero es bastante popular, he de decir. Ahora no, porque no tengo hambre, pero estos huevos duros, los del Lawson, estos, los que son así, estos son mis favoritos. Estos no están mal, pero estos, oh my god, top tier huevo, son los segundos huevos que más me gustan. Primer café del día, lo necesitaba bastante urgente. Está muy bueno y no es nada caro, no recuerdo el mismo precio, pero es que ahora lo está dejando por aquí. Este café, el del Natural Lawson, yo creo que mis favoritos por rankings de cafés hablo ahora, Natural Lawson, Famino, Lawson y 7-Eleven. Y esto, vamos a probarlo. Son así finitos, están secos, pero al menos saben a chocolate. No os los recomiendo. El café sí. Y en la zona esta, mirad, podéis poner a cargar el móvil mientras estéis aquí. Y como veis, tiene bastantes asientos. Los asientos son así como cómodos. Las vistas son preciosas. Es que da muchísimo el sol ahora, así que lo tienen tapado, pero si no, se puede ver como la calle. Hostia, no puedo grabar. No puedo, te lo juro, tía, no puedo.
Os preguntaréis qué ha podido pasar, en qué día estamos y qué es lo que está pasando. Seguimos en el 24 horas comiendo de Convinis. Ayer hacía mucho calor, hacía 35 grados, con una humedad de, no sé, 80, una locura. Y yo estaba tomándome un café tan tranquilamente, cuando me empecé a encontrar mal. Me empecé a sentir que me mareaba, de hecho dejé de ver bien, me empecé como a marear, veía puntitos y no podía, hasta el punto que básicamente me tuve que sentar y no veía más que un blancazo, tal, me empecé a encontrar fatal, me mareé, veía puntitos de colores y me dijeron que eso que me había pasado era un golpe de calor. Creo que es la primera vez en mi vida que me da un golpe de calor tan heavy como el que me dio, coño, un dodo. Es la primera vez en mi vida que me da un golpe de calor tan heavy como el que me dio ayer, así que con todo el dolor de mi corazón tuve que cortar la grabación. Lo siento, de verdad, espero que lo entendáis. Continuamos hoy estoy en Shibuya porque tengo que hacer unas compras en el Donkey este de aquí atrás. Continuamos hoy y hacemos como que no ha pasado nada, ¿vale? Nuestro plan de hoy es ir a comprar lentillas, que igual decís, Ansin, what the fuck, ¿te pasas todo el día comprando lentillas? Sí, claro, es que se me gastan, es lo que tiene, las uso prácticamente todos los días, así que se me gastan, así que hoy voy a comprar 2 paquetes, así me traen un poco más y en los próximos vídeos estoy comprando lentillas todo el rato. Y os voy a enseñar las que compro que son transparentes también, porque hoy, por ejemplo, hoy las llevo transparentes. También las uso a veces, obviamente, así que hoy vamos a comprar eso. Y como voy a un Donkey, esto es algo que no he hecho nunca todavía y me lo preguntáis, Ansin, cuando vaya a Japón, ¿cuáles son los productos favoritos de maquillaje que tienes, por favor, y de cuidado facial? Recomiéndanos. I got you. Entonces, os voy a contar cuáles son mis productos favoritos, los que vaya viendo por el Donkey, y obviamente ya sabéis que los podéis comprar en Yes Style. Yo esto os lo recomiendo siempre, llevo años recomendándoos. Además tenéis un código, este que estáis viendo por aquí, que podéis utilizar para tener vuestro descuento. Os dejo los links siempre de todo lo que yo tengo, mis favoritos, lo que os recomiendo y todo en la cajita de información, así que creo que es un buen vídeo para enseñaros esto, ya que vamos a ir al Donkey. Si os interesa esto, quedaros que continuamos con el 24 horas comiendo de Convini. So, let's go. Vamos al Donkey. Ahora vamos a ir al Donkey porque vamos al Donkey. Algo muy bueno y que no os había dicho es que, obviamente, además de lo bueno que es Fiberneo, ahora hay una novedad y es que en los perfiles de los freelance, de los profesionales, aparecen directamente las habilidades, las que son especialmente buenos. Por ejemplo, si estáis buscando a un copywriter para que os escriba algo, quizás su especialización puede ser SEO y ahora aparece en su perfil como un tag. Quiero comprar unas lentillas nuevas que creo que son de la marca AI, creo, la verdad es que no sé cómo se pronuncian, que son estas de aquí. Quiero probar las que son Savage Green, espero que me queden bien. Vamos a probar también unas que son de Chamina, que es para cuando quiero llevar como más, un ojo como más, ¿sabes? Como más potente. ¿Cuáles pruebo, chicos? Creo que voy a probar, las Never Die serán demasiado. Igual las Gem, no lo sé, maybe. Ya he recargado lo que tenía que recargar, así que pues estamos en la sección del maquillaje, let's go. Vale, de todo esto que hay, voy a empezar primero con lo básico, ¿vale? Yo, la base de Tirtir, no la tengo yo en casa, lo cual es pecado divino, porque está súper de moda. De hecho, la he probado, me la han puesto en la piel, tengo amigas que la tienen y es increíble y estoy deseando tener una. Además, la imagen de Tirtir, by the way, son estos chiquitos de aquí tan adorables que se llaman Bisonen, que yo por trabajo tuve que hacerles fotos y bla 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 bla, son súper majos. Y este de aquí, que se llama Shori y es del grupo, bueno, cambió el nombre, antes eran Sexy Zone, ahora se llaman Timeless, creo. Anyway, bueno, pues este es el cushion. Y lo guay de esta marca, además de que queda súper bien en la piel, aparentemente, porque es que ya os digo, es lo que me han dicho y tengo un hype encima que no puedo, es que tienen mucho rango de colores. Para una BB cream es como raro incluso. Ahora más cosas que tenga yo que sí que os puedo decir, esto yo lo tengo y lo uso. Vale, si queréis comprar maquillaje de Flower Nose aquí en Japón, en el Donkey tienen. Ahora mismo este está un poco fuera de stock, pero mirad esto. Esto es precioso. Y de precio no está nada mal, ¿eh? O sea, esto está súper guay. Este perfilador de Peripera me gusta mucho también y lo he utilizado. ¿Qué es esto, por favor? Esto es adorable. Por favor, look at this. Es buenísimo. Yo esto de aquí, de Peripera, los iluminadores para hacer esto, los utilizo un montón. De hecho, hoy mismo llevo uno y me gusta mucho cómo pigmentan. Las pestañas postizas, by the way, yo casi siempre utilizo de estas. Os voy a dejar, de todas formas, mis favoritas que podéis encontrar en Yes Style, por si acaso de estas no podéis comprar porque no estáis aquí, pero si no, si venís aquí, os recomiendo las Diamond Lash, que me gustan un montón. Mira, cualquiera. La calidad es que encima las usas, las limpias, les quitas el maquillaje y están como nuevas y las puedes volver a usar. Me tendrían que estar pagando, por la promo esta.
la verdad. Esta máscara de pestañas es ultra viral aquí en Japón, pero ultra viral. Así que os las recomiendo 100%. De hecho, estas es que yo creo que he probado todas, porque mis pestañas son ridículas. Mirad, esta es mi pestaña natural. Y si bien es cierto que aquí no tengo tan poquitas, ¿vale? Porque más son rizadas. Aquí, tío, ¿veis que hay un hueco? No me crece. Soy como testeadora oficial de máscaras de pestañas cuando no llevo pestañas postizas, porque es que tengo muy pocas. Entonces necesito dar con un serum que realmente me las deje strong, porque tengo muy pocas. Y esto, para quitar el maquillaje, os juro por Dios que te derrite hasta el alma. O sea, funciona de locos. Te lo pasas, es un poco guarrete, te lo voy a decir. O sea, después de cada uso limpiadlo, porque si no se ensucia, pero va tal cual lo pone. Y de la misma marca, los eyeliner también me gustan un montón. Yo esta marca es que soy súper fan. I love you. Vale, para hacerse las cejas. Esto, además de fijarte el pelito, les da como color, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, ahora que estoy más rubia, utilizo este de aquí. Entonces, cuando me hago las cejas, además de fijarlas, les da un poquito de cuerpo y las pone como más claritas. Entonces de esa forma, no sé, como que me hace más match con el pelo, me gusta mucho. Esta, si veis mis vídeos, me habéis visto utilizarla 1.000.000 de veces porque me gusta un montón. Yo utilizo el color Burgundy y lo tenéis aquí también en el Donkey, además ha ganado premios Cosme y todo, así que está de locos. Ay, qué guay, me hace ilusión estar haciendo este recorrido como de mis cosas favoritas del Donkey porque no lo había hecho nunca. Y bueno, no solo del Donkey, ¿no? Como de maquillaje japonés que podéis comprarlo online en Yes Style, y si no, pues si venís aquí lo podéis encontrar también. En Yes Style, de verdad, utilizar mi descuento. Os lo agradecéis vosotros y lo agradeceré yo, la verdad. Lo paramos todo, ¿vale? Como cuidado facial, estos foam, os juro, es que son lo más vendido yo creo en este país. El de Cía Blanca te deja los poros nuevos. Este es el general, que es como súper cremosito. Este de colágeno es todavía para pieles más sensibles. Este te ayuda con los granitos. O sea, esta marca, esta gama, os prometo que todas mis amigas japonesas lo usan. Esto de aquí es el contorno de ojos. Esto está hecho de soja, es otro rollo, ¿vale? Yo utilizo el formato de noche también, que no lo estoy viendo, que es un bote directamente, pero vamos, la marca es esta. Yo he utilizado este, el de noche, el otro, el de su hermana, y de todos los contornos que he probado, es mi favorito. Así que nada, podéis hacer capturas, os lo guardáis, tenéis los nombres de todo, porque no podéis leerlo en japonés, tenéis los nombres de todo en la cajita de info. Y bueno, me callo, porque os estoy empezando a saturar, yo creo, os estoy recomendando 1.000.000.000 de cosas, hay más cosas que os recomendaría, o sea, por aquí atrás tenemos mascarillas que he usado un montón, yo os puedo decir, cosas para el pelo que estoy viendo por ahí, para aquí, esta sección, porque es que si no me podría ir al infinito. Hoy ya veis, por cierto, que estoy mucho mejor, que estoy mucho más vital. Siento haber estado como tan pocha todo el vídeo de ayer y haber tenido que parar, pues es que es lo que hay, ¿no? Este vídeo no termina aquí, continuamos. Si os gusta esta sección, decídmelo y procuraré una vez al mes, más o menos, incluirlo en algún vídeo, y quizás, de hecho, debería hacer un reel o algo recopilando mis cosas favoritas, no sé. Decidme en comentarios. Ah, bueno, qué bien. Yo ahora iba a coger el metro. Ah, pero fantástico, ¿no? Voy sin paraguas, obviamente. Se ha puesto a llover, que parece que es el fin del mundo. Además ha sido de cero, de la nada. Así que me he cogido 2 moños coquetos porque mi pelo se había vuelto una bola. Así que he dicho, ¿una bola o 2 bolas? No sé qué hacer porque no tengo paraguas. No quiero gastar en taxi, no quiero comprar otro paraguas. Tengo 18 paraguas en casa, así que no quiero gastar en otro, pero pone que no va a dejar de llover hasta dentro de 28 minutos mínimo. ¿Qué hacemos? Me he asomado, ¿vale? Me he asomado y he visto... ¡Ah! Esto es un karaoke. ¿Y si me voy una hora al karaoke? En plan, hasta que deje de llover un poco al menos. Creo que me voy a ir, chicos, una hora al karaoke. Por favor, he dicho, me meto nada un momentito a cantar, ¿vale? Estoy sudando porque se me pongo a cantar, que parece que estoy dando un concierto yo, os lo explico. O sea, pasa que me da palo grabarme mientras canto, porque es que, a ver, me lo paso muy bien, pero cantante no soy. Siguiente canción, que me queda media hora todavía. Momento de comprar la cena y este convini está lleno, pero lleno, que de opciones. Me abrumo. La mayoría de estas cosas no las he probado, pero no sé si me están llamando la atención para hoy. Sushi, pero sushi de convini, ¿sabes? O sea, te diré, la calidad es la que es. Pagas por lo que luego te vas a encontrar. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, aquí tenemos bentos. Esto me lo he comprado alguna vez y está nice. Esto es Inari, se llama sushi de piel de tofu frita. Está rico.
voy a ir a lo que nunca falla y escoger un onigiri. Sake salmon. Este está rico. Este es el de salmón, básicamente. Este, que también es de salmón. Este es el tuna mayo, que el tuna mayo os voy a decir que esto es una unpopular opinión total, pero no me gusta tanto. Sé que es el más popular, pero a mí me gusta más el de sake. Creo que me voy a coger... ¡Ay! Huevo y carne. Mira, vamos a coger uno de sake y uno de carne para cenar. Os voy a decir que top tier, el pepino este que viene ya cortado. Igual me cojo uno, de hecho, para acompañar. Pero yo quiero el que es de atún. ¿No lo tienen? No, no tienen el de atún. Jope, pues es mi favorito. Qué pena. Bueno, me cojo este cucumber, el que sea. Esto, obviamente, esto me lo tengo que coger. Es un acto. Y de los pollos. Estos pollos son de verdad, están buenísimos. Y ahí me salvan la vida cuando estoy fuera, sobre todo por trabajo o cuando voy a ver conciertos y tal. Los adoro. Y os voy a decir mi favorito. No lo agotéis, por favor. Es este, el de Black Pepper. O sea, lo amo. Es mi favorito. De hecho, mi menú post concierto es onigiri, 2 de pollo y luego de postre pues algo, lo que sea. Igual un zumito, ¿sabes? Para las vitaminas y tal. Un zumo de tomate, de estos que vienen ya como que son vegetales procesados. Pollo de pepa. Esto es oro. Y ahora voy a enseñar algún dulce que sea como más normal, no como los que os enseñé antes, ayer a la hora de merendar. Que es que quería enseñar como más opciones, ¿no? Aquí veis que hay mogollón de dulces. Los combiní, se les va la mano totalmente con las opciones de dulces. Opción especial a la zona de Agemono, de verdad. O sea, tenerlo súper en cuenta cuando vengáis, porque suele haber cosas que están muy buenas. Lo que pasa que yo tengo que coger el bus o el tren y volver a mi casa y tal, así que... Pues ya estamos en casa, ya estamos ready, son las 9:15 de la noche, así que ahora toca cenar. Tengo aquí el cucumber que he comprado antes, pepino, ¿no? Tengo aquí el pollo, tengo los onigiris, que me los caliento un poquito ahora en el microondas, y tengo más nada. Y voy a tomar agua, que el agua la tengo aquí, así que no la he comprado en el Copini. Y os tengo que contar una cosa, una noticia que daros, a ver, una noticia, es como una actualización, digamos, un poco de mi vida. Como sabéis, este vídeo lo estoy haciendo en colaboración con Fiverr, así que aprovechando que era en colaboración con Fiverr, tomé una decisión el otro día, y es que voy a empezar a dar durante un tiempo al menos clases de japonés online una vez a la semana. Esto es un paso importante para mí porque ya os he dicho que quería mejorar mi japonés. Llevo varias semanas hablando de ello, creo. Por aquí no sé cuánto tiempo llevo, pero llevo mucho tiempo dándole vueltas. De hecho, las clases de la aplicación esa que os enseñé en el último vídeo, creo, he seguido haciéndolas. De hecho, voy ya por la semana 2, no estoy segura, pero llevo ya como muchas clases y me estaba gustando mucho y dije, ¿sabes qué? Esto me está ayudando a coger comba otra vez de lo que es estudiar el idioma, por así decirlo, pero creo que necesito algo más. Así que aprovechando que Fiverr me daba esta oportunidad, he dicho, ¿sabes? Voy a contratar a una profesora de japonés de la aplicación de Fiverr. Así que utilizando Fiverr Neo encontré el perfil de la que va a ser mi profesora de japonés. Lo bueno, Fiverr tiene una nueva funcionalidad y es que a los profesionales ahora, además de contratarlos por proyectos, que es lo que pasaba antes, ahora se puede contratar por horas, lo cual viene fantástico para contratar, por ejemplo, a una profesora de idiomas. Lo bueno es que ahora con Fiverr Pro se puede contratar freelance por horas. Por ejemplo, yo he contratado media hora durante 10 clases. Creo que lo voy a hacer una vez a la semana y si luego veo que me puedo comprometer a más, me gustaría hacer 2 a la semana, pero voy a empezar por una porque es mejor empezar pequeño y seguro que lanzarme con todo, no tener tiempo, quemarme y decir, ¿sabes qué? Lo dejo. No, quiero ir poco a poco, así que de momento tengo la suerte de poder hacer esto, así que gracias a Fiverr Pro y esta colaboración voy a poder contratar a mi nueva sensei de japonés y estoy muy contenta, la verdad, así que esto lo he dejado para el final del vídeo, solamente los true, de verdad, lo sabéis, así que deseadme suerte porque estoy muy nerviosa, porque siento que no voy a estar al nivel o que no lo voy a hacer bien. Diréis, es una profesora, no tienes que estar a ningún nivel, te va a enseñar y yo ya lo sé, pero no sé, Capricornio, no sé. Muchísimas gracias a Fiverr por patrocinar este vídeo, de verdad, sus servicios son espectaculares, tienen un muy buen sistema para filtrar a los freelance, cada vez dan más opciones, así que os lo dejo todo. No dudéis en utilizar Fiverr si estáis buscando algún freelance, es muy bueno. Yo me despido, voy a calentarme los onigiris. Espero que os haya gustado este raro vídeo de 24 horas comiendo en un konbini, porque al final lo hemos cumplido, ha habido un desayuno, una comida, un café con un dulce y una cena de konbini, así que lo hemos cumplido. Pero si queréis más vídeos de este tipo acompañándome en mi vida, espero que sin un golpe de calor esta vez, dejadme en los comentarios, decidme cuál de los productos que os he enseñado de konbini os hacen más apetecibles y tú y yo nos vemos aquí en el próximo vídeo. ¡Yane!